¿La Reforma Protestante fue una revolución sangrienta o más bien un despertar pacífico? Bueno, la respuesta, que es bastante sorprendente, es que fue las dos cosas. Pensemos en esto. En una parte de Europa, tener la creencia, digamos, equivocada, podía costar la vida, literalmente en la hoguera. Pero en otra, fue el comienzo de una nueva era de iluminación. Hoy vamos a explorar justamente eso, los dos rostros de una misma revolución y el precio, a veces extraordinario, de la convicción. A ver, esta cita suena a algo sacado directamente de los tiempos de Martín Lutero, ¿no? Pues sorpresa, no lo es. Esta acusación, que es fuertísima, se hizo contra el Papa 700 años antes de Lutero. Y esto nos dice algo clave, ¿eh? Que las semillas de la disidencia en los Países Bajos se sembraron muchísimos siglos antes de que la Reforma explotara en el resto de Europa. Entonces, antes de meternos de lleno en las llamas y los debates, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Porque claro, la Reforma no apareció así, de la nada. Fue como la culminación de una historia larguísima y muy valiente de protesta que preparó todo el terreno para un cambio, un cambio sísmico. El deseo de una fe más pura no fue como una chispa que apareció de repente. No. Fue más bien un fuego lento que ardió por siglos. Pensemos, mucho antes de que Lutero siquiera naciera, ya había obispos que acusaban al Papa de tiranía. Imagínense. Luego, llegaron los misioneros valdenses, que iban por toda la región compartiendo un evangelio más sencillo. Pero el verdadero punto de quiebra, el que lo cambió todo, fue este: traducir la Biblia, ponerla en el idioma de la gente común. Y es que hay que entender la reverencia que sentían por las Escrituras. Para estos primeros creyentes, la Biblia no era un libro más. Para nada. Era la verdad en su estado más puro, libre de lo que ellos veían como fábulas y complicaciones de la Iglesia. Lo que querían, lo que anhelaban, era tener acceso directo a esa médula y lo dulce de lo bueno y lo santo. ¡Qué frase tan potente!, ¿no? Claro que ese deseo de verdad, de tener una conexión directa, iba a tener un costo terrible. A medida que estas ideas empezaron a correr por los Países Bajos, la respuesta del poder fue rapidísima y brutal. Ahora sí nos adentramos en una de las persecuciones más feroces de la historia. Bajo los decretos del emperador Carlos V, los actos más simples, los más cotidianos de fe, se convirtieron en crímenes capitales. Ojo, no estamos hablando de rebelión o de traición, no. Estamos hablando de leer la Biblia, de orar en secreto, de cantar un salmo. Es que, nos damos cuenta, un simple canto podía llevar a una persona a la hoguera. Es increíble. Y no pensemos que esto fue algo aislado, un par de casos. Para nada. Durante los reinados de Carlos V y Felipe II, la cifra es simplemente abrumadora. Hablamos de miles. Miles de personas ejecutadas por estos supuestos crímenes. Y no eran soldados, no eran rebeldes. Eran hombres, mujeres, familias enteras cuyo único delito era su fe. Hay una historia en particular que de verdad captura la tragedia de esta época. Una familia entera fue llevada ante los inquisidores. ¿El crimen? Adorar a Dios en su propia casa. Entonces, cuando le preguntan al hijo más chiquito qué era lo que hacían, su respuesta es de una inocencia que rompe el corazón. No había ninguna conspiración. Eran simples oraciones, pidiendo perdón, sí, pero también pidiendo bendiciones para su rey y para sus líderes. Y a pesar de esa confesión tan pacífica, la respuesta fue despiadada. Sin más, el padre y uno de sus hijos condenados a la hoguera. Esto nos deja ver la crueldad metódica, inflexible, de esta persecución. Pero bueno, incluso en medio de tanto terror, siempre surgen líderes. Hablemos de Menos Simonis. Él era un sacerdote católico que, y esta es la ironía, le tenía pánico a leer la Biblia, por miedo a caer en herejía. Pero la duda lo estaba carcomiendo por dentro. El punto de quiebre, lo que lo cambió todo, fue ver la ejecución brutal de un hombre por ser rebautizado, un acto que se consideraba una ofensa mortal. Ese horror fue lo que lo empujó a buscar respuestas en las Escrituras, y al final abandonó todo para pasar 25 años de su vida enseñando la fe reformada. Ahora, demos un giro. Dejemos atrás las sombras de la persecución y viajemos hacia el norte, a Escandinavia, porque aquí la historia no podría ser más distinta. La Reforma no llegó con fuego y espada.
para nada. Llegó como una luz de conocimiento que fue recibida, en su mayor parte, en paz. Aquí entra en escena a Hans Tausen, conocido como el Lutero de Dinamarca. Sus superiores vieron que el muchacho tenía potencial y lo mandaron a estudiar, pero con una regla muy estricta. Podía ir a donde quisiera, menos a Wittenberg. Claro, el epicentro de la herejía de Lutero. La ironía es perfecta. Su plan para protegerlo fracasó de una manera espectacular, porque Tausen descubrió los escritos de Lutero y a escondidas se fue derechito al corazón de la Reforma. Claro, cuando regresó, sus superiores ya sospechaban de él. ¿Y qué hicieron? Lo encerraron para callarlo. Pero Tausen convirtió su celda en un púlpito. Literalmente, les enseñaba a los otros monjes a través de los barrotes. Para cuando por fin lo echaron del monasterio, el daño para ellos ya estaba hecho. Un edicto del rey lo protegió y muy pronto toda Dinamarca estaba escuchando su mensaje. Al final, el país entero adoptó oficialmente la fe reformada. Bien, ahora pasemos a la vecina Suecia. Aquí la historia da otro giro interesante. La reforma no se iba a decidir con la espada del rey, sino con el poder de las palabras, en un debate público que iba a definir el futuro de toda la nación. En Suecia, la reforma fue cosa de dos hermanos, Olaf y Lorenzo Petri. Los dos habían estudiado en Wittenberg, pero eran muy distintos. Olaf era la pasión, el orador que encendía a la gente. Lorenzo, en cambio, era el pensador, el estratega, más tranquilo. Juntos eran un equipo formidable. Y al momento decisivo llegó. El rey convocó un debate que prácticamente paralizó a la nación. Imaginen la escena. De un lado, los grandes defensores de Roma. Del otro, Olaf Petri, solo, preparado para defender la fe reformada frente al rey y a toda la élite del poder de Suecia. La presión debió ser enorme. El argumento de Petri se basaba en una idea que era a la vez simple y totalmente revolucionaria. La pregunta era, ¿cuál es la autoridad final? ¿Los concilios de la Iglesia? ¿Los decretos del Papa? Su respuesta fue un no rotundo. Para él, la única autoridad era la Biblia y solo la Biblia. Todo, absolutamente todo, tenía que ser juzgado a la luz de las Escrituras. Punto. Y aquí está el corazón de su argumento, la declaración que lo cambió todo. Si un decreto de la Iglesia va en contra de los mandamientos de Dios, entonces ese decreto simplemente no tiene autoridad. Así de simple. Era una idea directa, clara y devastadoramente efectiva. La victoria de Petri en ese debate fue como abrir una compuerta, desató una cascada de cambios. El rey y toda la nación abrazaron la fe protestante. Los hermanos Petri se pusieron a trabajar en la tarea monumental de traducir la Biblia entera al sueco, para que la gente pudiera leerla. Y al liberarse de la autoridad de Roma, Suecia no solo cambió de religión, encontró una nueva era de fortaleza y de propósito. ¿Y el impacto? Bueno, fue duradero. Suecia no solo cambió por dentro, se convirtió en una potencia y en un defensor clave del protestantismo en toda Europa. Tanto así que un siglo más tarde llegó a intervenir en la Guerra de los 30 años para proteger la reforma en Alemania. O sea, un cambio con consecuencias a largo plazo. Al final tenemos estas dos historias, ¿no? Una de fuego, otra de ideas, y ambas nos llevan a la misma pregunta. Desde ese mártir anónimo en una plaza de los Países Bajos hasta los reformadores que se plantaron frente a reyes, vemos un patrón muy claro, y es que la convicción inquebrantable de unos pocos individuos tiene el poder, sin lugar a dudas, de forjar el destino de naciones enteras.